Queridos simios, queridas simias, homínidos todos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo recorrido por mi innecesaria psique. Como iba diciendo ayer, si hubo algo que marcó un claro punto de inflexión en mi recién adquirida pasión por los videojuegos, fue el descubrimiento del significado de esa enigmática palabra de tintes nipones que adornaba mi flamante tabletop de Donkey Kong Jr. Nintendo. Ni entendía en ese momento ese vocablo, ni creía posible que tan solo 3 sílabas pudieran aportar un cambio tan grande en lo que hasta ese preciso momento significaba para el Ro de 11 añitos la palabra videojuego. Acostumbrado a mover de un lado a otro de la pantalla cerrada todo tipo de cosas con forma de cosas, sin saber muy bien qué narices estaba haciendo, y aún así creer que me lo estaba pasando bien, o por qué aquellas formas geométricas proferían toda suerte de chirridos de distintas intensidades sin ton ni son, me produjo una sensación indescriptible ver en aquel anuncio de televisión a todos esos personajes realizando actos que tenían una lógica establecida y un diseño mucho más detallado y atractivo que cualquiera de los juegos que hubiera jugado en mi, aún así, adorada Atari 2600. Era ver ese anuncio y evocar en mi mente la palabra aventura. Aventura en tan solo 30 segundos. A partir de ese día ya no solo deseaba que llegara la tarde para ver mis series de dibujos preferidas, no. Ahora también esperaba con ansias que se fueran al intermedio para volver a disfrutar de ese bombardeo de nuevas sensaciones en forma de anuncio de lo que ahora sabía se denominaba consolas de videojuegos. Algunos días no ponían el de Ven al mogollón, sino que ponían otro de un tal Zelda 2 la aventura de Link. Recordaba que en la serie de Mario de vez en cuando colaban algún que otro episodio de estos personajes, y empecé a atar cabos en mi infantil cabeza en torno a que, de alguna manera, ambas series pertenecían a un mismo mundo y a una misma realidad. Como los universos compartidos están de moda últimamente, vaya. Ese sentimiento se hizo cada vez más y más fuerte. Nintendo era algo más que una palabra, era una especie de dimensión en la que muchos videojuegos compartían aventuras en mundos de ensueño, en los que todo era posible. Y estos pensamientos acabaron por consolidarse cuando se estrenó una tercera serie de animación de la misma temática llamada Capitán N, el amo del juego, en la misma cadena, Antena 3. Sin duda, aquellos años se apostó muy fuerte por los videojuegos de Nintendo. En esta serie se nos presentaba a Kevin, estereotipo de joven norteamericano que acababa viajando a través de su consola, una suerte de vídeo VHS grisáceo con toques negros y varios botones en el que se podía leer Nintendo Entertainment System con atractivas letras rojizas, a Videoland, un mundo en el cual convivían infinidad de personajes de dibujos animados basados aparentemente en otros videojuegos de Nintendo. De todos ellos, solo conocía uno, y era precisamente a Link de Hyrule, que apareció en un par de episodios de la serie, aunque con un diseño y personalidad ligeramente distintos a los de su serie propia. El resto eran completos desconocidos para mí. Teníamos a Mega Man, teníamos a un chulo playa con látigo que venía de una ciudad llamada Castlevania, sí, what the fuck, llamado Simon Belmont. Teníamos a Ícaro, una especie de querubín que lanzaba flechas, y una especie de robot extrañamente parecido a un aparato rectangular que habían sacado hace poco y que se llamaba Game Boy. Todos estos, con el bueno de Kevin al frente, se enfrentaban a personajes malvados de diseño estrambótico, liderados por una tal Madre Cerebro. Afortunadamente para tal hazaña, Kevin contaba con muchísimos artefactos de aspecto futurista con los que sortear peligros y deshacerse de sus numerosos enemigos, y entre los cuales destacaba con luz propia uno de ellos, la pistola de luz. Todo estaba hecho para molar a un niño de los 90. Viéndolo ahora con la perspectiva cenital que me otorgan los años, la verdad es que me colaron la campaña publicitaria hasta el epigastrio. Todo ese show no hacía sino gritarme al oído un mantra repetitivo y sensual. Compra Nintendo, vive aventuras, dame tu dinero. Y yo, como buen niño influenciable que soy, solo pude tragar y pedir postre. Dicho esto, corrí raudo, veloz y presto al encuentro con la diosa, la reina del efectivo, la portadora del bolsillo único, mi excelsa señora madre. Ella: pero si ya tienes uno. Yo: pero este es mejor. Ella: y más caro, seguro. Esa argumentación, simple pero demoledora,
Me dejó durante varios segundos sin palabras y con cara de atufamiento. Le conté que algunas de las series que solíamos ver juntos durante las tardes estaban basadas en videojuegos de Nintendo, que incluso la máquina del mono era marca Nintendo y que quería... No, era de menester dar un paso más en mi afición a los videojuegos adquiriendo un producto de dicha marca para goce y deleite de mis sentidos. Superficial y pedante. Esto último no lo dije, pero seguro que lo pensé. En aquella época era un niño de vocabulario tremendamente repelente. Bueno, para qué engañarnos, lo sigo siendo y he ido a peor. Además de lo ya dicho, en esa época era muy buen estudiante. Ja, no te lo crees ni tú. Curioso, ambas cosas suelen ir bastante cogidas de la mano. Así que poco a poco convencí a mi madre para colar en la próxima carta dirigida al trío de monarcas prestidigitadores lo que ya conocía como NES, una flamante Nintendo Entertainment System. Ese fue sin duda un año bastante largo. Hablo de 1992. España estaba sumergida en una vorágine de eventos que corrían de boca en boca no solo a nivel nacional, sino que eran la comidilla de todo el mundo a todas horas. Las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, una cumbre iberoamericana, el bigote de Tito Clemente, el quinto centenario, la debacle de los hermanos Guerra... Eran algunos de los eventos que al jovencito Ro le entraban por un oído y le salían por el otro. No, yo tenía otras cosas ocupando espacio en mi disco duro mental. Resulta que mi mejor amigo de toda la vida se hizo con una de esas pequeñas consolas portátiles llamadas Game Boy que tan de moda estaban en ese momento. Ese verano tengo el recuerdo de haber vivido un tiempo en la segunda planta de mi casa recién construida y recuerdo verlo subir las escaleras con mucha prisa para mostrarme muy orgulloso su adquisición. Cuando puse mis manos en ella, la verdad los sentimientos fueron un poco raros. Sinceramente no veía ni torta en esa pantalla tan pequeña y de color verde, pero cuando remitió la migraña descubrí por fin lo que se sentía al jugar a un videojuego de verdad. Junto a una especie de juego de rompecabezas, con el que la publicidad nos martilleaba constantemente, llamado Tetris, y a cuyo nombre en ese momento no le encontraba ningún sentido pues no le veía lo tétrico por ningún lado, mi amigo traía encerrado en una pequeña cajita de plástico semitransparente la joya de la corona, una aventura de Super Mario llamada Super Mario Land. Por fin iba a poder saber lo que se sentía al manejar con mis propias manos el destino de mis héroes televisivos de aquel momento. Tan solo mirar la portada me evocaba aventura por todos lados, y unido al sentimiento de novedad que todo aquello destilaba, me causó un tremendo cortocircuito mental. La música, tan simple como perfecta en ejecución. El hecho de poder avanzar sin necesidad de llegar al otro extremo de la pantalla, sino que era la misma pantalla en la que avanzaba conmigo. El concepto claro y conciso de juego, en el cual no tenía que pasar horas de ensayo y error para descubrir qué narices debía hacer para ganar la partida, sino que todo estaba claro como el caldo de la mili. Todo eso venía a confirmar lo que ya sospechaba al ver aquellos extraordinarios anuncios de la Nintendo NES. Me encontraba sin duda ante una nueva dimensión. Y entonces surgió el amor por Nintendo. Ese flirteo inicial me hizo descubrir uno de mis géneros favoritos de todos los tiempos, las plataformas. Era tan divertido sentir esa sensación de viaje, de descubrimiento constante, como satisfactoria la sensación de saber que si lograba llegar al final de los caminos que se me planteaban, era todo gracias a mi habilidad, que se iba puliendo partida a partida. Ahí nació también para mí el concepto de Final Boss, o como yo los llamaba, enemigos finales de fase. En los juegos modernos no solo debía sortear millones de obstáculos repartidos desde el punto A al punto B de las etapas, sino que al final de algunas de ellas debía enfrentarme en combate singular a una criatura aún mayor y más poderosa que el resto. Y el descubrimiento de esto se lo debo al rey Totomesu, la esfinge del primer mundo del Super Mario Land. Mi cara al enfrentarlo fue un poema hasta descubrir qué narices debía hacer para liquidarlo. Siempre me pregunté por qué Mario no se enfrentaba al rey Koopa como en los dibujos, pero aún así disfruté mucho de la experiencia. En el futuro dedicaré un vídeo a mi experiencia concreta con Game Boy. A partir de ahí, solo podía pensar en el momento en el que una de esas consolas cayera en mis manos, sobre todo por las ganas que tenía de experimentar las aventuras de mi ídolo, Mario, en su saga Super Mario Bros., que al parecer, según había leído en revistas especializadas, tenía 3 entregas y eran solo para NES. Aunque lo que había visto de Zelda, tanto en animación como en los anuncios, me hacía ojitos, la verdad. Recuerdo varias cosas esas navidades.
En una de nuestras, por aquel entonces, numerosas visitas a la añorada Galerías Preciados de la calle comercial Mesa y López, descubrí una zona en la propia planta de juguetes dedicada al ocio digital. Hasta ese momento, inmerso en las batallas de He-Man contra Skeletor como único vicio, nunca le había prestado atención a todas esas vitrinas llenas de cajas rectangulares con vistosas portadas que ahora derretían mi cerebro. Así pues, habiendo aprendido la técnica ancestral del Visual Focusing, pude gozar con la visión del pack de NES de mis sueños. Venía con el juego de Super Mario Bros., uno de cazar patos. Mi yo amante de los animales del 2023 llora sangre al recordar esto. 2 mandos y para más Inri traía la pistola del Capitán N. Así que, firme y decidido, me dirigí a mis progenitores, que dicho sea de paso estaban ya hasta los progenitales de Galerías Preciados ese día, y les dije: esta es la que le voy a pedir a los reyes. Y sin dejar un momento de respiro a sus mentes, añadí mientras señalaba algunos juegos: y también quiero esto, esto y esto. En ese momento pasó algo extraño. Mis padres se miraron de manera cómplice, muy serios. Mi hermana estaba también con nosotros ese día y le dijeron que se fuera conmigo al coche y que ellos ya iban. Ahora mismo no recuerdo si entendía lo que estaba pasando o es que me estaba haciendo el tonto. El caso es que minutos después de sentarnos en nuestro añorado Ford Fiesta, aparecieron mis padres cargados con bolsas que no recordaba haber visto antes, y mi hermana me dijo que no mirara. No sé si me entendéis. Desde ahí, las fiestas se volvieron una espera eterna. Han pasado 84 años. Siempre he sido un enamorado de estas fechas, pero Dios sabe que aunque me encantan las navidades, hay algo que me gusta mucho más todavía, y es que se acaben, pues eso significa que llegan los reyes. Los últimos días antes de la llegada de sus majestades, no pensaba en otra cosa que poder manejar a Mario con mis propias manos y patear el verde trasero del Rey Koopa con mis propias botas de fontanero. Menos mal que justamente esas navidades, Televisión Española decidió premiarnos con varias joyitas que hicieron mucho más amena la desesperante espera. Fue una tarde bastante completita, con un documental impresionante sobre dinosaurios presentado por el añorado Christopher Reeve, llamado Dinosaurio, y que contaba con unos impresionantes efectos stop motion cortesía de Phil Tippett. Después, y sin dejarnos tiempo para descansar, nos obsequió con un especial navideño del elefante Babar, y para terminar, la joya de la corona, un mediometraje de marionetas de la factoría Henson, presentado por la rana Gustavo, y llamado El juguete de Navidad, que nos relataba una historia preciosa en la que el juguete preferido de una niña quiere seguir siéndolo para siempre, y ve su reinado peligrar por la llegada de un juguete nuevo esa Navidad. ¿Os suena de algo? Todas estas obras son tremendamente difíciles de encontrar en las redes, pero no quiero que queden en el olvido. Por eso os recomiendo que si le podéis echar un vistacito, lo hagáis. No os arrepentiréis, pues son el testimonio de una época en la que las televisiones se preocupaban por hacer felices a los más pequeños de la casa en Navidades, con productos de innegable calidad. Y llegó la noche. Noche que me pasé como casi todas las noches de Reyes de mi infancia sin poder dormir. Soñando pero despierto con el momento en que llegara la mañana y podría por fin saber lo que se sentía al jugar un videojuego como Dios manda. Los minutos pasaban lentamente y poco a poco se volvían horas. Pero esas horas pasaban tan lentas que parecían estallar en minutos, pues cada vez que miraba el reloj solo había pasado un cuarto de hora desde la última vez que miré. Pero llegó. Todo le llega al que sabe esperar, como dice mi bien adorado Frank Langella en su interpretación de Skeletor. Y la mañana arribó inevitablemente como suele hacerlo cada día, junto a otras cosas como la hora de ir a trabajar o las ganas de hacer caca. Y ahí tenéis al jovencito Ro de 11 años, levantándose ilusionado esa mañana, tempranito como cada día de Reyes, para alegría y alborozo de los demás miembros de la familia, cuyas caras de sueño y cabreo a partes iguales hablaban más que cualquier palabra. Ahí estaba. Los Reyes se habían ganado el sueldo un añito más. Junto a muchos otros regalos que descansaban plácidamente bajo el cálido brillo de las luces del árbol, reposaba una enorme caja rectangular que gritaba Nintendo por todos lados. Al rasgar el papel, la NES Action Set se hizo acto de presencia, aquella que tanto había anhelado desde el día de Galerías Preciados, cosa que me hizo pensar que los Reyes eran mágicos de verdad, porque ese año no recuerdo haber hecho carta alguna. Junto a ella y otros regalos había 2 paquetitos bastante más pequeños que inmediatamente identifiqué como juegos para la consola,
Y efectivamente lo eran, de hecho eran los que había pedido. Uno de ellos era un juego basado en la serie de los Picapiedra llamado The Flintstones: The Rescue of Dino and Hoppy, y que había podido ver brevemente de fondo en el anuncio del mogollón. Lo poco que se adivinaba parecía muy colorido y divertido, cosa que luego descubrí que era así. El otro era la versión de NES de un juego que había visto en una revista meses atrás y que unía dos de mis pasiones, las plataformas y los dinosaurios. Su nombre, Joe and Mac Caveman Ninja. Nunca olvidaré las sensaciones de ese día. El cansancio acumulado pero mezclado con la emoción del momento. Esa primera vez que disfruté del olor a plástico nuevo inconfundible de una consola recién sacada de su caja. El suave tacto del mando, completamente distinto al manejar el joystick de la 2600. Ese momento en el que sostienes por primera vez un cartucho de NES y lo introduces en la consola. Fueron tantas cosas nuevas. Pero sobre todo ha quedado en mi memoria una de ellas. El instante en el que aprieto el botón Start en la pantalla de presentación de Super Mario Bros. Y comienza a sonar esa melodía inconfundible que, en aquellos días, relacionaba con la serie de televisión. Recuerdo tragar saliva muy profundamente en ese momento, y echarme a correr junto a Mario en pos de ese Goomba que avanzaba estoicamente hacia mi personaje. Gracias al entrenamiento con Super Mario Land, sabía perfectamente lo que debía hacer y así lo hice. Salté por encima suya y lo aplasté al ritmo de la música. Todo había valido la pena. Tanta espera, tantas ansias. Mario y los videojuegos habían llegado a mi vida con la intención de quedarse conmigo. Duck Hunt estaba bien, pero salvo la partida inicial junto al resto de la familia, no recuerdo nunca haber echado muchas horas al juego. No me gustaba su premisa y aunque la Zapper molaba un huevo, quedó más como un juguete que como un periférico útil. Ese día de Reyes fue mágico, como de costumbre. Tuve otros regalos dignos de mención, como la versión VHS de mi película favorita de todos los tiempos, Transformers The Movie 1986. Sí, por aquella época ya era un enamorado de los robots cibertronianos, que los Reyes dejaron en casa de unos amigos de la familia. Y en el hogar de mi cuñado tuvieron a bien dejar uno de los juegos que más horas permaneció conectado a la consola, Tetris. Si bien hay que ser justos y decir que muchas de esas horas no las jugué yo, sino mi madre. Hoy en día su música melancólica y carismática me provoca un sentimiento de nostalgia indescriptible y sobre todo por relacionarla al recuerdo de mi madre. Y a partir de ahí, todo es historia. Fueron incontables las horas que le dediqué a la consola, y también fueron incontables los cabreos que me pegaba frente a ella, cabreos que casi siempre acababan pagando los pobrecitos mandos, cuya vida útil terminó con ellos llenos de golpes y mordidas de niños gilipuertas. Pero eso no empaña lo mucho que la disfruté. Era consciente de lo muy caros que eran los juegos y por eso exprimía una y otra vez las aventuras de Mario, Pedro y Joe, pues sabía que no iba a poder permitirme muchos más juegos a corto plazo. Los Picapiedra eran una verdadera pasada, sin duda uno de mis juegos favoritos de todos los que tuve para la consola. Los gráficos me volaron la cabeza, mucho más sofisticados que los de Mario, y el sistema de juego era también bastante más complejo pero divertidísimo, casi como jugar a un capítulo de la serie de televisión. Y aunque me llevé una pequeña decepción al comprobar que los gráficos y propuestas de Joe and Mac eran radicalmente distintos a los que había visto en su versión de ordenadores, no pudo empañar la emoción que sentía al poder jugar a tanta maravilla juntas. Aunque cierta planta carnívora del tercer nivel causó un pequeño trauma a aquella mente impresionable e inocente de 11 añitos. Cometiendo la terrible insensatez de prestar a un compañero de colegio alguno de los juegos, casi siempre los Picapiedra por cierto, pude disfrutar de otros juegos de la consola como Trog, que no me gustó mucho la verdad, aunque era disfrutable. Adventures of Lolo 2, un juego de puzzle bastante decente pero que valoro mucho más ahora que en aquellos tiempos, y sobre todo un juegazo que me hizo descubrir el género del beat'em up y que siempre voy a tener en un altar, Su Majestad Double Dragon 2. La historia de venganza de los hermanos Billy y Jimmy Lee me atrapó de principio a fin. Nunca había disfrutado en casa de la sensación de poder partirle las napias a tantos matones de barrio juntos, y era una sensación muy reconfortante teniendo en cuenta que luego en el colegio los abusones solían curtirme el lomo. Era mi pequeña venganza con ruedines de seguridad. Me parece tremendo que pudiera llegar al final de esta aventura en aquellos años. Eso demuestra que mi habilidad como videojugador ha ido descendiendo gradualmente según me salían patas de gallo, porque hoy en día no soy capaz de acabarlo ni en la de Blorks. Ni este ni otros muchos juegos a los que le daba 4 vueltas al día.
Más adelante, otro compañero de colegio me prestó la primera parte, pero sinceramente, aunque buen juego, no llegué a cogerle interés. Me parecía tan sumamente inferior a su segunda parte en todos los niveles que al poco tiempo de entrar por la puerta, por la misma salió. Estaba bien, no os equivoquéis, pero no había color. Pero sin duda, el momento clave de mi etapa como jugador de Nintendo NES llegó el día en que mi padre me llevó a la zona comercial del puerto de Las Palmas, Los Indios como la conocíamos en los tiempos en los que la incorrección política campaba a sus anchas sin ofender a nadie, y me regaló el que se convertiría en uno de mis juegos preferidos de todos los tiempos, Super Mario Bros. 3. No es que no me guste la primera aventura de Super Mario Bros., todo lo contrario, pero hay que reconocer que es un juego muy básico, normal teniendo en cuenta su contexto. Y según vas probando juegos más sofisticados como los Picapiedra, te vas dando cuenta de que la aventurilla se te va quedando corta. Y eso me estaba pasando a mí. Poco a poco iba evolucionando como jugador y cada vez necesitaba más. Los fines de semana, Telecinco nos empezó a deleitar con una nueva serie basada en Super Mario Bros., doblada por el mismo equipo de Los Simpsons y ambientada precisamente en la tercera parte de la saga. Todas las nuevas propuestas que en ella se adivinaban me gustaron muchísimo. El Rey Koopa, que aquí llamaban Rey Copa, tócate las narices, había tenido hijos y estos se dedicaban a ayudar a su padre a conquistar los diferentes territorios del reino champiñón, acompañados de muchos enemigos nuevos y de su nueva fortaleza voladora, la nave de perdición. Todo esto expandía sobremanera la experiencia de la primera parte, y al conectar el cartucho a mi consola pude comprobar que cualquier cosa que hubiera podido imaginar se quedaba bien corta. Las mismas melodías de la serie, que más bien sería al revés, los mismos power-ups, los 7 hijos de Koopa dando por saco con sus varitas mágicas robadas a los reyes del mundo champiñón y las naves de perdición sobrevolando un, esta vez sí, extenso y variado mundo por explorar, era para mí la experiencia Mario definitiva. Fueron incontables las veces que terminé el juego. Perdón, que lo sigo terminando hoy en día. Y las que me quedan. Había descubierto una forma de diversión casi infinita, y todo se lo debía a Nintendo, y a mi familia, por supuesto. El canto de cisne, bello canto de cisne, se produjo para mí el día en que un querido amigo tuvo a bien prestarme en Navidad un precioso cartucho dorado con las aventuras de otro de los personajes que amenizaban el Super Show de Super Mario Bros., Link de Hyrule. Estoy hablando, como no, del fastuoso The Legend of Zelda. Jamás había jugado algo así. Por muchas plataformas que había probado, nunca había tenido una sensación tan fuerte de estar inmerso en mi propia aventura. Me sentía solo, perdido en un mundo vasto, desconocido y lleno de peligros que me mataban a cada paso, y eso, en vez de echarme para atrás, me enganchó tremendamente. No importaba haber retrocedido en calidad gráfica y sonora respecto a otros juegos. Yo quería seguir adelante y descubrir dónde narices se escondía cada secreto, cada cueva, cada arbusto quemable y cada mazmorra. Que por cierto, estas me daban una sensación de terror sumamente gratificante. Esa música deliciosamente repetitiva y tenebrosa, los colores apagados, los enemigos de ultratumba tan extraños que salían a tu paso, esos bramidos espeluznantes que proferían los jefes finales. Siempre que entraba una me venía a la mente el pensamiento: ¿dónde narices me he metido? No llegué a terminar el juego, la verdad. Tengo que confesar que a día de hoy aún no lo he terminado nunca. Y mira que le he echado horas. Pero los días que lo tuve fueron la mejor despedida que pude darle a mi amadísima consola de 8 bits de Nintendo. Y no es que se me haya roto, de hecho la conservo nuevecita casi como el primer día a pesar de los más de 30 años que hace que me la regalaron. Sí, seré un niño caprichoso, pero al menos rentabilizo cada regalo que me hacen. El caso es que por mi cabeza rondaba, molesta como una mosca veraniega, la presencia de una nueva consola en el mercado. Y esa consola la estaban publicitando muy insistentemente como la más increíble jamás creada por Nintendo. Y yo, como niño impresionable que soy, pues traté de mirar hacia otro lado. Pero no pude. Y no pude porque a mis manos llegó un VHS cortesía de la revista Hobby Consolas, la madre que los parió, que casi acaba con los cabezales de mi vídeo de tantas veces que lo vi y revisité. Un vídeo llamado Los Super de Super Nintendo, que en tan solo 20 minutillos de nada te lograba convencer de que necesitabas en tu vida esa nueva consola a la que denominaban el cerebro de la bestia. Nintendo, me cago en ti, ya me ha vuelto a liar.
Pero eso es otra historia que ya os contaré en un próximo vídeo. Un fuerte abrazo para todos y... ¡no lloréis porque nos vamos! ¡Llorad porque volveremos! ¡Uy, va!